Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Retomamos las clases después de haber trabajado ya un poco con nuestro proyecto, después de haber avanzado bastante en una parte muy importante, haber definido ya nuestros temas, nuestros interrogantes de investigación, nuestros problemas. Seguramente han hecho un importante trabajo de lectura, de búsqueda bibliográfica. Hemos avanzado todo lo que autores como Carlos Sabino dicen que es el primer momento de un proyecto de investigación, ¿verdad? Eso que veíamos que se llama el momento lógico, donde uno define sus hipótesis, sus objetivos, donde definimos nuestros conceptos principales, nos planteamos interrogantes, buscamos conocer qué nivel de accesibilidad tiene un tema. Varias han ido a buscar si les permitían acceder a una determinada institución, si había estadísticas, si había datos. Todo ese trabajo del primer momento lógico hemos avanzado y seguramente vamos a seguir trabajando porque el marco teórico también requiere su dedicación, su tiempo. Ahora en estas dos clases que nos quedan lo que vamos a hacer es trabajar sobre otro apartado importante que tiene el proyecto de investigación, que es el marco metodológico, ¿sí? Y también vamos a ver aspectos formales, que cómo se cita, las referencias. Seguramente ya vieron todo lo relacionado con los criterios de escritura académica, pero es importante ahora retomarlos, repasarlos y verlos con especificidad porque un proyecto de investigación se caracteriza por tener adecuación, precisión, estar libre de ambigüedades. Entonces las normas APA y todo lo que tiene que ver con criterios de escritura académica ocupa un lugar fundamental. Vamos a ver entonces, como les decía, el marco metodológico y los criterios de citación y referenciación según las normas APA. Primeramente vamos a retomar entonces un poco el concepto con el cual habíamos partido en las clases anteriores, que son los de qué es investigación social, de acuerdo a nuestra autora de cabecera, Ruth Sauto. Ruth Sauto nos dice, ¿no?, que eh, la investigación social es un tipo de conocimiento que se caracteriza por la construcción de evidencia empírica elaborada a partir de la teoría, ¿sí? Es un tipo de conocimiento que se caracteriza por la construcción de evidencia o de datos empíricos elaborados a partir de la teoría, siguiendo reglas de procedimiento explícitas, ¿no? Entonces, es fundamental para nosotros tener en cuenta que este es el objetivo sobre el cual trabajamos, ¿no? Porque conocimiento se puede producir desde diversos ángulos, en diversas modalidades, pero el nuestro es un tipo específico que requiere evidencia empírica, fundar todo lo que digamos en datos que puedan ser comprobables, verificables, y que son datos que parten fundamentalmente, están asentados en estudios previos, en teorías previas, en conceptos que nos permiten tener un andamiaje, nos permiten tener cimientos sólidos. También siguiendo un procedimiento. No es que avanzamos a tientas, no es que avanzamos azarosamente, no es que avanzamos de modo asistemático, sino que seguimos un procedimiento explícito y que es uno de los diversos métodos disponibles que tenemos para investigar. También habíamos visto que el autor Carlos Sabino nos decía que hay 4 momentos dentro del proceso de investigación o 4 fases, ¿no? Es una manera didáctica que él tiene para decir cómo podemos comprender y organizar las actividades investigativas. En general, estas actividades se suelen desarrollar de manera simultánea en gran medida porque es un proceso dialéctico que se va retroalimentando, sobre todo en los diseños cualitativos, ¿no? Pero él nos hace entender, nos ayuda a organizarnos y nos dice, bueno, aquel momento principal, que es el inicial, el que acabamos de recorrer nosotros, es el momento lógico en el cual definimos el qué queremos estudiar, ¿no? Allí definimos nuestro tema, tratamos de circunscribirlo, decir cuáles van a ser nuestras unidades de análisis o los sujetos a los cuales vamos a estudiar, en qué contexto. También decimos cuáles van a ser nuestros objetivos, qué alcance va a tener nuestra investigación, nos planteamos interrogantes. Bueno, ahora lo que pasaríamos a ver entonces es el momento metodológico, es decir, bueno, cómo quisiéramos abordar esa realidad, ese objeto de estudio que estamos construyendo, ¿sí? Luego viene otro momento que es el momento técnico, que es donde vamos al terreno a recolectar datos, a aplicar técnicas de recolección de datos diversas, específicas según cada método. Y el cuarto momento es en el cual escribimos nuestro informe y producimos las conclusiones,
nuestras inferencias, volcamos los datos por sistematizados, es donde podemos aportar conocimiento nuevo a lo ya conocido. Ese es el objetivo de nuestro proyecto. Aquí tengo a modo de recordatorio el esquema del proyecto de investigación que nosotros tenemos que construir, ¿sí? Ustedes ya lo tenían en la plataforma, en la hoja de ruta, así que aquí lo pongo a modo de recordatorio, desde la carátula ya con todos sus elementos formales, el índice, una introducción que la vamos a realizar al final. Cuando terminemos el proyecto recién vamos a realizar la introducción para decir cómo está organizado este documento que es el proyecto. Hasta el anexo en el cual vamos a incluir los modelos de instrumentos de recolección de datos que vamos a emplear. Bien, comencemos entonces a hablar sobre lo que es el apartado metodológico o el marco metodológico de nuestro proyecto. En primer lugar tenemos que tener en cuenta esto que nos dice también Ruth Sautu, que en investigación social hay dos grandes paradigmas que son teóricos, metodológicos y epistemológicos, ¿sí? El cuantitativo y el cualitativo. También son llamados lógicas, algunos autores hablan de métodos estándar o no estándar para referirse a ellos, y son los que nos van a brindar conceptos, concepciones sobre la realidad, modos de producir conocimiento, métodos. Hay diversos métodos según nos inclinemos por un paradigma o por otro, ¿sí? En la bibliografía vamos a tener a algunos autores que nos profundizan esto a modo de recordatorio, ya los vieron en Introducción al Conocimiento Científico, también lo vieron en Investigación Educativa, pero de alguna manera es lo primero que tenemos que definir cuando hacemos nuestro marco metodológico. Si el enfoque general va a ser cuantitativo o cualitativo, ¿sí? Luego también tenemos que definir cuál va a ser el diseño por el cual nos vamos a inclinar. Si vamos a seguir un diseño de acuerdo a los objetivos, los diseños se pueden clasificar en exploratorios, descriptivos, explicativos, también pueden ser evaluativos. ¿Qué significa esto, no? Ya vamos a ver. Según la variable tiempo, de acuerdo a qué lugar le demos a la variable tiempo en un proyecto, un estudio puede ser longitudinal o transversal, también ahora lo vamos a ver de qué se trata, y según el nivel o el grado de experimentación, de experiencia que se quiera hacer en un proyecto, vamos a tener un estudio que se va a llamar experimental, cuasi experimental o preexperimental. Veamos entonces según los objetivos. Un estudio se dice que es exploratorio cuando hay poco material disponible, cuando hay pocos antecedentes, cuando se conoce de manera incipiente sobre un determinado tema. Pensemos, por ejemplo, cuando apareció la epidemia del HIV. En realidad había algo que se veía en determinados grupos, o unos síntomas. Estaba muy asociado a lo que es la comunidad homosexual en San Francisco, pero no se sabía. En un determinado momento se hablaba de una peste, ¿no? La peste rosa, porque los síntomas que tenían estas personas eran con manchas en la piel, pero bueno, en ese momento no se sabía si era una bacteria, si era un virus, si la vía de transmisión era sexual, oral. Entonces, en ese momento se habla de fases de estudios exploratorios. Nosotros también podríamos identificar algunos tópicos que se han explorado de manera inicial en los contextos educativos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los hechos de violencia, en los comportamientos o en las conductas agresivas entre estudiantes. Y bueno, ahora se habla de bullying. Está tipificado como una forma especial de acoso en el cual hay actores que están tipificados, hay roles que se cumplen, ¿sí? Para diferenciar de otros tipos de violencias. Así podemos hablar también de violencias simbólicas, de violencias institucionales, etc. Luego, un segundo momento epistemológico, luego que se pasa esa fase exploratoria, es apropiado hacer diseños descriptivos, porque uno lo que hace es caracterizar algo. Bueno, se manifiestan determinadas situaciones, determinados fenómenos, determinadas conductas, comportamientos, patrones, ¿sí? Uno describe qué pasa en el aula, describe qué pasa con los docentes, describe qué pasa en las instituciones educativas, describe qué pasa en las reuniones, en los actos escolares, en los actos patrios.
Y finalmente el nivel más profundo al cual debe arribar un estudio es el nivel explicativo, poder tener una cierta capacidad de poder decir cuáles son las causas de algo y cuáles son sus consecuencias, ¿no? Es lo que se denominan estudios explicativos y que también sirven en alguna medida para poder anticiparnos y tratar de prevenirlo si fuera el caso. Hay otro nivel, también se llama evaluativo o de impacto, que sirve para ver, por ejemplo, si es una determinada política, un determinado programa, cómo ha funcionado. Entonces, implica hacer un estudio previo a la existencia de ese programa, durante la existencia del programa y posterior. También tenemos, de acuerdo a la variable tiempo, estudios que son transversales o longitudinales. Los estudios transversales son estudios que se llevan a cabo durante un solo momento. Supongamos nosotros podemos hacer nuestro trabajo durante nuestro trabajo de campo, para nuestro proyecto o para nuestra investigación propiamente dicha, a lo largo de 3 o 4 semanas. Es un estudio transversal porque a lo largo de 15, 20, 25 días un fenómeno no cambia, no adquiere variabilidad. Entonces es un estudio transversal, una única vez. Los estudios longitudinales, en cambio, se realizan periódicamente para ver la evolución, las transformaciones, los cambios de un determinado fenómeno. Un ejemplo muy concreto es el censo poblacional. El censo poblacional se realiza cada 10 años y nos permite ver si hay más varones, si hay más mujeres, las variables de empleabilidad, la tasa demográfica, la situación del estado civil de nuestros habitantes. Es importante porque nos permite programar política, nos permite pensarnos, ver qué está pasando, cómo cambiamos en relación con el nivel socioeconómico, con la distribución poblacional en el territorio, etc. Nos permite, por eso es ley, cada 10 años aproximadamente se realiza sí o sí. Y simultáneamente se realizan otros tipos de censos, anuales, semestrales, trimestrales, mensuales, etc., para ir viendo los cambios, la evolución. Sobre todo, son muy importantes para ver las manifestaciones a largo plazo de los fenómenos. Y como decíamos recién también, los estudios, según el nivel de experimentación, pueden ser experimentales, cuasi o preexperimentales. Los estudios de este tipo, bajo este tipo de diseño, son muy escasos en ciencias sociales, porque implican, por ejemplo, condiciones de laboratorio, realizarlos con grupos de control, poder ver, eh, utilizar estos recursos que se llaman placebos, eh, introducir variables para ver cómo reaccionan, cómo se manifiestan ante determinados estímulos, ¿no? Y bueno, y con los seres humanos es muy difícil crear condiciones de laboratorio. Imagínense la complejidad que tiene una escuela, la complejidad que tiene un aula. Por lo tanto, realmente es dificultoso, cuando no imposible, poder realizar un estudio experimental. Sin embargo, son muy valiosos los que hay muchos en psicología social, hay muchísimos estudios de este tipo y realmente son asombrosos, permiten comprender determinadas conductas, determinados fenómenos. A mí particularmente me gustan mucho leer estos estudios experimentales que se hacen en psicología social, este, pero bueno, es cuestión también de animarnos de alguna medida, poder saber todo lo que implica a nivel metodológico poder realizar este tipo de estudios y llevarlo a cabo fehacientemente. Pero es una opción, siempre disponible. Por otro lado, tenemos los elementos. Entonces, retomemos. Primero, entonces, definimos el enfoque, si va a ser cuantitativo o cualitativo. Luego, eh, escogemos un tipo de diseño, ¿sí? Exploratorio, descriptivo, longitudinal, transversal. Luego, vamos entonces en el marco metodológico también a definir algunos otros elementos, llamados elementos del diseño metodológico, ¿sí? En primer lugar, ¿qué alcance va a tener nuestro estudio? ¿Cuál va a ser nuestro universo de estudio? El universo de estudio es un conjunto de elementos. Pueden ser, depende de cuál sea nuestra unidad de análisis. ¿Okay? Por eso estos tres elementos, universo, muestra y unidad, están agrupados en una misma categoría. Se refieren a diferentes componentes que abarcan un mismo sentido, ¿sí? Por ejemplo, si nuestra unidad de análisis son los estudiantes de nivel primaria o los docentes del área matemática del segundo ciclo, o son los directivos y los equipos de gestión, o son
la infraestructura escolar, o es supongamos también los documentos de evaluación. También podríamos pensar en otros elementos como por ejemplo las, las diferentes actividades recreativas, ¿no? Supongamos, bueno, para tomar a modo ejemplar, vamos a suponer nuestra unidad de análisis es en este momento los niños del primer grado. Los niños del primer grado que están bajo unidad pedagógica. Y queremos realizar un estudio en escuelas primarias públicas de la ciudad de San Juan, de la ciudad capital. Bueno, en ese caso tenemos ya caracterizada nuestra unidad de análisis, podemos decir entre qué rango de edad serían los que abarcaríamos, porque no nos interesaría que sea demasiado heterogénea la muestra, entonces decimos, bueno, de 6 a 8 años podría ser la unidad de análisis, varones y mujeres. ¿Y el universo cuál sería? Bueno, el universo es el conjunto total de estos sujetos que constituyen la unidad de análisis. Para eso tenemos que saber cuántos varones y mujeres están en escuelas primarias públicas de la ciudad capital de San Juan. Ese sería nuestro universo, el total. Eso nos va a permitir luego obtener una muestra. Y aquí sí ya tenemos que tener también precisión. Si previamente hemos dicho un enfoque cuantitativo, bueno, el muestreo es estadístico. El muestreo tiene que tener significatividad estadística. ¿Esto qué significa? Que hay que seguir determinados pasos, determinados procedimientos que permitan elegir una muestra que represente, sea representativa o que sea aleatoria de todo el conjunto o universo de estudio. Ahora, si el estudio está bajo un enfoque cualitativo, la muestra es teórica, se dice, o intencional. Para que diferenciemos esto, luego vamos a profundizar con la bibliografía algunas lecturas de los autores Piovani, Argenti y Marradi, pero a modo sintético lo que podemos decir es un estudio realizado bajo el enfoque cuantitativo requiere una muestra amplia, normalmente el 10% de la población. O sea, si tenemos 1000 estudiantes haciendo el primer grado en la ciudad de San Juan, la muestra va a ser 100 estudiantes. ¿Sí? Ahora, supongamos que lo que nos interesa es saber las expectativas docentes de las maestras y maestros del primer grado que se están desempeñando bajo la unidad pedagógica. ¿Qué expectativas tienen ellas y ellos sobre esta modalidad? Entonces, como vamos a ir a conocer algo que es subjetivo, ¿no? Que son las valoraciones, las concepciones, qué definiciones y qué expectativas tienen sobre esta modalidad, quizás nos convenga hacer un estudio cualitativo. En ese caso la muestra es intencional y se toma una muestra más acotada en tamaño, definiendo algunos criterios de elegibilidad para las personas que van a constituir la muestra, y el número no está determinado a priori, sino que uno debería realizar recolección de datos hasta que las sucesivas entrevistas o observaciones no aporten nada nuevo, y eso se denomina muestreo teórico. Perdón, saturación teórica, ¿no? Porque ya no aporta nada nuevo, se ha saturado la información, entonces allí termina la cantidad de casos que nosotros abordaríamos. Por eso es un muestreo intencional donde uno va con determinados criterios a elegir a quién va a entrevistar. Por ejemplo, la aleatoriedad nos podría dar a alguien que nos está desempeñando bajo unidad pedagógica. Bueno, ese caso no nos interesaría, entonces ese caso quedaría descartado. Luego tenemos también las fuentes de datos. Las fuentes de datos pueden ser primarias o secundarias y se refieren a dónde vamos a obtener nuestra información. ¿Cuáles van a ser todas las fuentes documentales, las fuentes de información primaria, secundaria, ¿no? Justamente se clasifican de esa manera. Hablamos de fuentes de datos primarias para referirnos a aquellas donde nosotros obtenemos los datos de primera mano. Por ejemplo, mediante alguna técnica como la encuesta, o la entrevista, o la observación. Pero también están las otras fuentes secundarias, que se refieren a datos que ya han sido interpretados o que han sido obtenidos, procesados por otros. Y allí entra todo lo demás. Pueden ser datos estadísticos, pueden ser
manuales, pueden ser enciclopedias, pueden ser revistas, artículos científicos, tanto en versiones impresas en papel tradicional como en sus versiones digitales, que es un lugar muy dinámico y muy vasto al cual nosotros, como vimos ya en clases anteriores, podemos acceder y descargar y tener disponible en nuestras computadoras. Finalmente, también tenemos que definir en el marco metodológico qué técnicas de reflexión y qué técnicas de análisis de datos vamos a aplicar. Aquí tenemos algunas de las encuestas de las técnicas más comúnmente utilizadas en ciencias sociales, ¿no? La encuesta en primer lugar, con una amplia tradición en las ciencias sociales, la entrevista, que junto con la observación son técnicas más típicamente cualitativas, y después hay otras, ¿no? Otras series de test, escalas, técnicas proyectivas, grupos focales, etcétera, que formas eh, dinámicas, innovadoras de obtener datos, pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en estas tres que son las elementales, que nos permitirán con cierta seguridad ir a buscar un dato riguroso, un dato válido. Es muy importante para nosotros tener certeza de que los datos que recolectamos son fidedignos, son ciertos, ¿no? Entonces, voy a anexar una diapositiva extra en la cual voy a desarrollar un poquito más en profundidad lo que son las encuestas, las entrevistas y las observaciones. A modo de sintético, quisiera decir que estas tres técnicas muchas veces las conocemos porque forman parte de la vida cotidiana. Normalmente en un supermercado nos hacen una encuesta, en las páginas de internet todo el tiempo salen encuestas. ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué opina de aquello? A veces nos paran en la plaza, en una peatonal para hacernos una entrevista, o nos invitan para un programa, para dar una entrevista sobre nuestra experiencia laboral, sobre un problema que hubo con una alumna, con un alumno, con una docente. Nos preguntan nuestro punto de vista sobre un programa educativo. Forma parte de nuestras vidas el ser encuestados, el ser entrevistados, el mirar encuestas, el mirar entrevistas. Entonces, para mí, o al observar, ¿no? La observación, bueno. Entonces, para mí lo que me interesa que quede claro es que se trata de realmente técnicas artesanales, así como lo definen algunos autores, ¿no? Artesanales porque eh, constituyen un arte en sí misma, poder aplicarlas con precisión, lograr entrenarse en ellas. Realizar una encuesta realmente implica hacer toda una preparación, una presentación, medir los tiempos. Una encuesta tiene mucha diversidad de preguntas, preguntas abiertas, cerradas, de múltiples respuestas, con limitadores, preguntas control. Realmente, y en una entrevista también, bueno, lograr esa sensibilidad que requiere para que podamos realizarla de manera adecuada y que pueda captar la información que nos interesa, logrando confianza con el sujeto, realmente algo que a veces puede llevar muchos años. Entonces, lo importante es que podamos nosotros leer, tomarnos un tiempo de tranquilidad y poder estar lo mejor preparados para construir los ítems de la encuesta y los ítems de la entrevista o los ítems que nos interesaría observar. ¿Sí? En la diapositiva que voy a subir está resumido estas tres técnicas, pero también voy a subir de un autor metodológico muy actual para que la leamos en profundidad y podamos construir nuestros elementos con la mayor pertinencia posible. Finalmente tenemos eh, el cronograma, ¿sí? El cronograma también va así al final del marco metodológico en los proyectos que que se presentan en instituciones de investigación o como las áreas de ciencia y técnica de las universidades, como la Agencia de Investigaciones Nacional. Además de la cuestión de cronograma, va junto con el presupuesto, de cuáles serían los costos, ¿no? que llevaría a realizar esa investigación. Nosotros, como no vamos a financiar, esto es una aproximación a la investigación nuestra, lo que vamos a poner solamente es un cronograma donde vamos a poner los tiempos y las actividades que realizaríamos y qué tiempo estipulamos que va a llevarnos cada una de ellas. Yo aquí he puesto uno a modo de ejemplo, donde primero pongo lectura teórica, luego planteo de hipótesis, definición de objetivos, ¿no? Lo que vinimos haciendo, y ahora lo que vendrá, armado del instrumento de recolección de datos,
trabajo de campo, análisis de datos, etc.